Buenos días, queridos hermanos. Dios los bendiga. Esperamos en el Señor que todos estén disfrutando de estos devocionales que compartimos con mucho amor con ustedes, con la única intención de que más personas conozcan la palabra de Dios y pueda seguirse divulgando, esparciendo el Evangelio a otras personas que no lo conocen, que no conocen de Cristo y por lo tanto no tienen la salvación que el Señor Jesucristo vino a regalarnos por su gracia con su muerte en la cruz para perdón de pecados. Hay muchas personas, miles, millones que no conocen el Evangelio, que no conocen de Cristo, viven por lógica, viven por sus propios esfuerzos y no tienen a Dios en cuenta en sus planes y se están yendo al infierno sin Cristo. Qué triste. Porque si tan solo alguno de nosotros le compartiera las buenas nuevas, podría entender que todos necesitamos un Salvador, a nuestro Señor Jesucristo. Por eso continuamos con nuestra serie ahora en Hechos de los Apóstoles, porque queremos compartir todos los eventos que se dieron desde que el Señor Jesucristo resucitó. 40 días estuvo en la tierra con sus discípulos y luego ascendió a los cielos, que es lo que vamos a ver hoy, y con la promesa de que volverá. Pero mientras tanto nos dejó una tarea, nos dio una herramienta, el Espíritu Santo, para que nosotros tuviéramos poder para llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Hechos 1, versículos 9 al 14 nos dicen de la siguiente manera. Hechos 1, 9 al 14. Dice, y habiendo dicho estas cosas, o sea, la promesa de que recibirían poder por el Espíritu Santo, habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí, se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como le habéis visto ir al cielo. Qué hermoso y qué promesa, hermanos. Y todavía hay gente que no lo cree, pero Jesús va a volver. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama el Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados, subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos, note esto, perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres o con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Todos perseveraban en oración mientras esperaban la promesa del Espíritu Santo. Aquí tenemos un pasaje muy interesante. Ya vimos en el versículo 8 la promesa que dio Jesús a los discípulos y a nosotros, recibir el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo. El Evangelio tenía que esparcirse. Geográficamente iniciaba en Jerusalén, pero llegaría hasta lo último de la tierra. Y ese es nuestro trabajo. Los discípulos lo iniciaron esparciendo el Evangelio en todo el mundo conocido en ese entonces, incluyendo a los gentiles. Y hoy nosotros tenemos que continuar el trabajo llevando el Evangelio hasta lo último de la tierra. Todos deben conocer el Evangelio. Los apóstoles iniciaron este trabajo de proclamar el Evangelio y pronto el Evangelio iba a llegar a los gentiles, a nosotros. Sí, muchos que lo han escuchado han recibido a Cristo como Salvador personal. Pero ¿qué de los que no lo escuchan? La palabra de Dios en Romanos 10 es clara cuando nos dice lo siguiente, Romanos 10,
Romanos capítulo 10, versículo 13 en adelante, dice el 13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas de salvación. Qué hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio. Por eso hay miles y millones de personas que se van al infierno cada día, porque no hay quien les lleve el mensaje de salvación, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero ¿cómo creerán si no hay quien les lleve las buenas nuevas? Ese es nuestro trabajo. Estamos en los últimos tiempos. Así como Jesús volvía, ascendía a los cielos, de la misma forma le dice el ángel, los ángeles aquí a los discípulos, de la misma forma volvería. Se fue y volverá corporal y visiblemente. Él lo prometió. Aquí los dos ángeles están repitiéndoselo a los discípulos y a nosotros por medio de la palabra. Estemos preparados. Estamos en los últimos tiempos y nos acercamos a ese acontecimiento sorpresivo, la venida de Jesús para juzgar y ejercer autoridad sobre la tierra. La palabra de Dios no miente. Ha sido profetizado. El mismo Jesús lo dijo. Está escrito. Luego los discípulos lo dicen. Está escrito, lo acabamos de leer aquí en Hechos capítulo 1. El Señor va a volver a juzgar a la tierra. Pero mientras tanto, el próximo evento que sucederá será el rapto de la iglesia. El rapto de la iglesia se dará en cualquier momento. Cristo vendrá por su iglesia y luego de esto, en un futuro, entonces vendrá a juzgar a la tierra. Pero esté preparado. Nosotros debemos estar listos porque Él vendrá a buscar a su iglesia y eso lo podemos ver en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 al 17. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no se entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el cielo, en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. El rapto de la iglesia está aquí en la palabra de Dios. Si a usted no le han hablado de esto, el rapto será a la iglesia. Todo aquel que ha sido salvo, todo aquel que ha creído en Jesucristo como Salvador personal, llegará el momento en que Jesucristo venga a buscar a su iglesia. Porque lo que viene después es un periodo muy horrendo, la gran tribulación, donde habrá pestes, muertes, guerras, inundaciones, destrucción. Y el Señor nos ama tanto a su iglesia, que nosotros no vamos a estar aquí. Vamos a ser raptados prontamente. No sabemos cuándo, pero Jesús vendrá a buscar a su iglesia antes de los otros acontecimientos, porque al final Él va a venir a ejercer autoridad sobre la tierra y a juzgar a la tierra. Nosotros debemos estar listos, trabajando en difundir el Evangelio para que otros puedan recibir la salvación y las grandes bendiciones de Dios. Ese es nuestro trabajo, entre tanto los acontecimientos se dan. Tenemos que estar preparados. Dice aquí en este pasaje que los apóstoles regresaron a Jerusalén y se reunieron para orar. Dice que estaban todos juntos en el aposento alto
Jesús les había prometido que en poco tiempo el Espíritu Santo vendría sobre ellos y se reunieron para prepararse. Estaban orando. Todos unánime, dice allí, estaban orando, esperando el momento de la venida del Espíritu Santo. Ya el Espíritu Santo vino allá en Pentecostés, pero nosotros ahora debemos estar preparándonos en oración y ruego también, listos para cuando llegue el acontecimiento de que Cristo venga en las nubes a buscar a su iglesia. Estemos preparados, que no nos encuentre haciendo lo que no es correcto, que nos encuentre haciendo según la palabra de Dios. En este momento estamos hablando de esa responsabilidad de esparcir, de llevar el evangelio a todas partes. Todavía no ha llegado a su final. Si en su familia hay personas que no han escuchado de Cristo, si en su trabajo, en su comunidad, en el colegio, hay personas que no han escuchado de Cristo, entonces asegúrese usted de contribuir para que el evangelio sea escuchado por toda persona. Haga algo, comience a hacerlo ya y esté preparado para esa venida de Cristo a buscar a su iglesia. De la misma forma, así como se prepararon los discípulos, los cristianos debemos estar preparados para cuando Cristo venga por su iglesia, hablando el evangelio a otros para que sean salvos. Ore sin cesar. No se aparte del Señor y contribuya a llevar el evangelio a otras personas para que sean salvos. No permita que más personas se vayan al infierno porque usted y yo no hemos hecho el trabajo. Cristo viene pronto a buscar a su iglesia. Y después de eso, la gran tribulación. Y después de eso, Cristo vendrá visiblemente, corporalmente, a la tierra para ejercer dominio y autoridad y juzgar a ese mundo perdido. Que el Señor les bendiga.